Oye, por ahí hay una foto que hace Canijo. poco, no me acuerdo si compartiste en redes sociales, estás cantando tú y está Fernando Olvera en la batería. ¿Cómo pasó? ¿Así inició? Tengo más fotos de esos que te voy a pasar. Sí, porfa. Sí, o sea, ahí está la muestra del inicio. Ajá. O sea, yo era el que Chaparrito cantaba, que eras, así yo era el chiquito. cantante del grupo. ¿En serio? ¿De Green Fer Hat? era el baterista de los espías del sombrero verde. Fer era el baterista. Es que nos encantaba la batería a todos. A Ulises, mi carnal, a mí, al Fer. Pero pues al Fer creo que su mamá le consigue una batería y pues Ah, es esa el fue la baterista. primera, Sí, entonces. esa ¿Y batería. era bueno? Pues, ¿O medio arrítmico? Yo creo que todos éramos bien malos. O sea, es que era lo que, o sea, pues, ¿cuál buenos? O sea, si no teníamos ni siquiera a alguien cercano que, pues, órale, apréndanse esto, escalas, Claro, no sé. claro. No, o sea, todo era Cero ver. eso, claro. Y Todo escuchar, ver y los escuchar. discos, ¿no? Discos, videos e ir a ver gente en vivo. Oye, estás escuchando a John Bonham y dices, ¿cómo demonios hizo eso? Déjame tratar Sí. de emular algo así, sin técnica. Sí, sí, o sea, todo eso, ¿no? Y entonces, ahí esa parte, pues yo pienso que fue la primera conexión que tuvimos realmente seria, ya como de la música, pero realmente así se hizo todo eso. Porque esa foto, si no me equivoco, parece un set de televisión. ¿Es así? Eso es un canal de tele, no sé si era el canal 6 de aquí de O, Guadalajara o el canal ¿en 4 Circunvalación de o el Guadalajara. 4? Sí, Ajá. era el 4 o el 6. ¿No te acuerdas? De aquí de Guadalajara. Uno de esos tuvo que ser a fuerzas. Esa foto es como el 72. Yo tengo como 8 o 9 años. ¿Y qué cantabas, Abraham? Pues cantábamos covers de todo el mundo, supuestamente. Pues tú ni te había te cambiado la voz, o sea, ¿qué cantabas? ¿Existe alguna grabación de eso? Sí, hay cassettes grabados. Júramelo. Por favor, Hagamos covers de compárteme esa algo. época. No, es que no puede ser. Covers de este tiempo, a nuestra manera y como podíamos. ¿Tipo qué? ¿Qué te acuerdas que cantabas? ¿Te acuerdas de Patti LaBelle? La de Voulez-vous coucher avec Sí, moi claro. ce soir? Eso. Esa, la cantábamos. Como tenía una tesitura yo de niña, Claro. pues las podía cantar igualito. No manches. Una voz altísima. Me las echaba igualitas, ¿no? Cantábamos de los Beatles, de los Stones, de Creedence Clearwater Revival, pero también metíamos canciones de Roberto Carlos, ¿En serio? que era de los pocos brasileños famosos en México, Sí, sí, sí. de Sergio Méndez. Esas las cantaba Ulises, mi hermano, ¿no? Y tocaban eso. Yo ya no cantaba eso, me iba para atrás. O sea, éramos así como algo, ahora tu chance, ahora la tuya, ahora la mía. Qué loco. Así. O sea, era una especie de juego, taller, Sí, pero... Sí, o sea, y aparte había otros más integrantes del grupo que pues fueron otros vecinos también, Ajá. que ya después se fueron desafanando y ya no configuraron así como en el cascarón oficial. Sí. Pero antes de esa parte oficial hubo un antes muy chido, ¿sabes? Muy padre, que fue con todos tus vecinos, tus amigos, todas esas cosas que te platico, que fuimos a algún canal de televisión, que era el 6 o el 4, íbamos mucho a Chapala también a tocar, que a la Floresta, que al Club de Yates, que al de la Floresta, y andábamos para arriba y para abajo así en la cosa aquí local. ¿Cómo se conseguían esos gigs? Pues sabes que amigas y amigos de fiestas, lo mismo. Tocamos una fiesta, oye, que si va a haber los 15 años de no sé quién, y pum. Así nos convertimos en el grupo más fiestero que Guadalajara. Eso lo dice, lo he escuchado en muchísimas entrevistas de mucha gente que se acuerdan de cómo, y que aquí mismo me lo han contado, cómo está Sombrero Verde o Green Hat tocando en todos lados. ¿Tú vivías aquí? Sí, claro, Sí. toda la vida, Okay. pero yo soy del 79, entonces más o menos o sea, nací en el 79. Híjole, entonces te llevo 15 años. Ajá, yo 16 supe de ti cuando, años. o sea, yo tenía 12 años probablemente, Sí. y tú ya eras... ¿Empezabas a tocar eras como a los 12? Ajá, más o menos, Por ahí. 13 por ahí. Y ahí escuchabas que Sombrero Verde o de Green Pues Hat. ya no, ¿o qué? yo creo que ya no Ya existía. no, pues ya no existíamos. No, sería Sombrero Verde. Sí, Que pero yo tú sabía de naciste la en el historia. 79. Yo nací en el 79. O sea que en los 90s Yo empecé a tocar como en el 94 por ahí. tienes 14 años. Ajá. 13, 14. Sí. Ok. Entonces no, pues claro que no coincidió, no pero te tocaba esa época todavía. no para nada. Pero muchos han coincidido con esto de la historia. A mí me interesa mucho la historia del rock. La historia de la música me interesa mucho, pero la historia del rock tiene mucho germen en Guadalajara. Claro.
Y eso me lleva a decirte a preguntarte algo, que a ver si te pasa a ti. En Guadalajara hay una cosa de que todo mundo conoció a Sombrero Verde, todo mundo estuvo en Sombrero Verde. O sea, te subes a un taxi Todos se conocen, ¿no? Y él dijo, el taxista siempre, es la típica frase de taxista de, es que sí sabías que Maná, antes de ser Maná, era Sombrero Verde. Claro, güey, ¿quién no sabe eso? Y yo los llevé acá. Y yo estaba, y yo iba, y me han dicho que han ensayado en todas las casas del mundo, ensayaban en mi casa. No sé. Bueno, eso le conteaba a Gus Orozco, y Gus me dice, güey, me ha pasado a mí. O sea, a Gus le quieren contar la historia. ¿No te ha pasado a ti? Sí. Que te cuentan una historia que dices, cabrón, esa no me la sabía. Mucha gente llega a decirme anécdotas. Obviamente, bueno, ha pasado mucho el tiempo, que de muchas sí me acuerdo porque tengo muy buena memoria. De otras tantas no me acuerdo. Llegan, aparecen, ¿no, gente? ¿Qué onda? Yo los vi tocar en ese tiempo, en ese lugar, bla, bla. Bien. Eso está muy padre. Me sigue pasando mucho ahora, ¿no? Pero también muchas inventadas, ¿no? Que se muchas quieren subir. Son inventadas porque, como dices, ha habido que ensayamos en las casas de no sé cuánta gente. Pues no es cierto. Siempre era en mi casa o en la casa de Fer. Ajá. Nunca hubo otro lugar de ensayo. Que era 2 cuadras. Alguna vez, coincidentemente, en Jardines del Bosque, en la casa de Gus. ¿Por qué te voy a hablar de Gus? Porque Gus, en el tiempo que estábamos nosotros en estos inicios, él no estaba con nosotros. Él estaba con Alfredo Sánchez. Claro. En el grupo Fruta y Verdura. Exactamente. Con Javier Barba. Exacto. Gustavo Orozco, su hermano Roberto Orozco, su hermano Arturo Orozco. Y el cantante Jaime Deep. Entonces eran nuestra competencia, ellos. Tenían su grupo Fruta y Verdura, que después, a finales de los 70s, truenan y Gustavo, de ser baterista, talentosísimo Gustavo, se hace guitarrista y nos deja con la boca abierta. ¿En serio? Se convierte en un excelente guitarrista también. Oye, ¿te diste cuenta entonces que Sombrero Verde en un momento era un grupo de bateristas? Sí. Entonces fíjate cómo hacemos Sombrero Verde, Gustavo se nos unió en la época de Green Hat, en la época fiestera. Sí. De los eventos. Nos solidificamos bastante bien como grupo. Ya 2 guitarras bien, Gus, Ulises mi hermano, ya Fer más metido en la voz, yo más metido en la batería. Nunca dejé de cantar. Bataca y voz. Juanito, mi carnal, como siempre, en el bajo y ahí sigue hasta la fecha igual. Se cuelga su bajo y toca y vámonos. Es todo lo contrario. 1000 palabras, cabrón. Es todo lo contrario a ti, Abraham. Sí, ¿no? Y lo mucho que se parecen. Tú podrías pasar por Juan, pero si abres la boca ya no te la creen. No, entonces, yo hablé por los dos, cabrón. Yo soy un periquito toda la vida. ¿Y toda la vida fue así también, tu hermano? Toda la vida, él era así, y yo era el que hablaba. Yo siempre he sido muy sociable y muy parlanchín y toda la vida. Tengo mis ratos de ser muy callado y muy antisocial también. O sea, muy que me escondo. Ajá. O sea, entre más pasa la edad y el tiempo me convierto en una persona más así. Más reservado, claro. Y sé de dónde me viene eso. Pero soy una persona que realmente soy muy sociable. Siempre participé en todo tipo de cosas sociales. O sea, yo siempre fui muy movido y siempre tuve muchos amigos y siempre fui así una persona con mucha gente. Pero pues poco a poco me he ido cambiando un poquito esa parte. Pues por obvias razones, pero sí, Juanito, mi carnal, hasta la fecha, siempre, o sea, llegaba y se cuelga su bajo y punto. Y yo toco pues, lo que yo agarre en la canción, lo que me nazca, o díganme qué quieren. Y punto. ¿Y ya? Oye, y en ese tiempo, a ver, cuéntame, ¿cobraban chido? No, claro que no. ¿Cobraban vara? No, pues es que no era ni cobrar, era vénganse a tocar esta fiesta y a ver qué sale. O sea, era como más de propinas. Más de propinas. Okay. O sea, pero fíjate, siempre hubo gente buena onda que a pesar de que ni éramos buenos, yo creo que sonábamos de la patada. O sea, aprendices de música, pues ¿cómo empiezas aprendiendo? Claro, pues, total. Pues no haces bueno. Entonces hubo un buen tiempo donde era puro ruido. Puros rechinidos y cosas. Claro, mano. Y sus shows duraban las canciones que se sabían. Sí, o sea, las rolas que no sabíamos. Y tenemos una lista y a ver qué canciones tocan. Y o sea, todo era muy así, ¿sabes? Ajá. Aparte, pues estábamos como que pues como coordinados, siempre bien vigilados en la gente mayor, ¿no? Pues mis hermanos, mis hermanas, mi papá, mi mamá, la mamá de Fer, el papá, la mamá de Gustavo, o sea, y había hermanos mayores allá. Entonces, pues siempre digo, dentro de que traíamos nuestro rollo, pues estuvimos siempre bien controladitos por gente mayor, ¿sabes? Claro. Entonces, eso tuvo su buena parte porque también sí, o sea, sí se nos empujaba de esa manera, pero siempre con su limitante, ¿sabes? Y así fue todo, porque así empezamos a salir fuera, ¿no? Oye, aquí unos 15 años en Celaya, ¿no? Pues vamos a Celaya, ¿no? No, aquí una graduación ahora de no sé qué
preparatoria, no sé qué universidad en Guanajuato. Guanajuato. O sea, así empezamos, ¿no? ¿Y cómo hicieron para hacerse de equipo de audio, ese tipo de cosas? Era difícil. Híjole, mira, entonces. te voy a decir, era muy difícil porque había que hacer otras cosas. Entonces esas cosas sacábamos dinero. ¿Otras cosas como que otras chambas? Otras chambas. Por ejemplo, yo ayudaba, pero yo era el más chavo. Pero me acuerdo que hacíamos bafles. Bafles para vender. ¿En serio? Sí. ¿Y sus clientes eran las otras bandas? Otros grupos, ¿eh? Y hubo un punto en que los hacíamos muy bien. O los hacían, ¿verdad? Porque pues era Ulises mi hermano, era Fer, otros amigos de ahí de la colonia, Juanito mi hermano Cuauhtémoc, que fue el que nos puso el nombre de los espías del sombrero verde. Había un señor vecino que nos ayudaba, o sea, cosas así. O sea, imagínate, tener un amplificador de guitarra, me acuerdo que fuimos, no sé, infinidad de veces por allá por la calzada y más para arriba, a un taller electrónico donde, bueno, pues aquí está un amplificador hechizo. O sea, no era ni siquiera un amplificador de marca, de ve y cómpralo en la tienda, no. Fue de un taller electrónico de por allá, quién sabe dónde, donde lo armaron. Así, sus 2 transformadores, tipo Fender, tipo Golden Gate. Okay. De esa época que eran los buenos Golden Gate, Fender, con sus 2 transformadores. La pura caja de metal así, pelona, destapada, con sus potenciómetros y ya y sus bulbos y transistores de sus centrales. O sea, era un amplificador hecho en un taller. Pero jalaba. Pero jalaba. Ahí sus 2 canales, ¿no? Métele la voz y métele una guitarra. El bajo era una tina grande de agua, de metal. ¿Eso es cierto entonces? Con un palo de madera. No. El palo tenía una rajadurita por abajo y lo pones en la orilla de metal del canto de la de. Eso lo leí. Y con una piola. Eso lo leí en alguna revista y te lo juro que pensé que era broma. Yaceros los negros, así tocaban. No ¿sí? Manches. Hacer el bajo en muchos. Era el contrabajo acústico natural. Y así medio si no había para contrabajo o violonchelo o counterbass. Ajá. ¿Y así aprendió Juan? Así aprendió Juan. Pero ¿cuántas cuerdas son o qué? Una piola. Una piola de cortina. Y conforme le estiras, porque el palo está así, no, la tina así. Entonces, el palo está agarrado con su orilla de la tina. Entonces, hay chance que hagas esto. Claro. Entonces, le subes el tono, le bajas el tono. Guau. Bien artesanal todo. Bien orgánico. Totalmente. Y Juanito, así fue su primer bajo. No manches. Ese bajo de tina. Era una tina para ropa, para lavar, de esas grandotas de mercado. ¿Cómo recuerdas esa época, Abraham? ¿Con qué sentimiento hoy en día? Un chorro de fantasía. Eso. O sea, lo recuerdo con todo mi amor. Y con una felicidad increíble, ¿sabes? ¿Te despertabas cada día como diciendo, hoy qué podemos hacer para avanzar? En ese tiempo, ¿Era te algo voy a así? decir, era bien gacho y bien duro. No voy a ser hipócrita, pero ahorita es algo padrísimo. Claro. ¿Por qué era gacho y duro? Porque decía, no había futuro. Porque imagínate las ganas que te dan de tener equipo. Claro. Y de ver otras personas que tenían, ¿no? Y tú no lo Y tenías. sí, era un poco frustrante eso. Claro. ¿no? Dices, chinga. Pero siempre hubo. O sea, siempre hubo manera, ¿sabes? Siempre hubo manera. Pero no duró mucho esa parte de carencia o si Pues lo sí recuerdas. duró un ratito porque sí fueron muchos años. Sí fueron muchos años de estar picando piedra, como dicen, para empezar poco a poco acá ya, o sea, ok, ya es un instrumento de tienda, ¿no? O sea, Ajá. no los mejores, pero ya de tienda, o sea, algo hecho, ¿no?